Bienvenidos a Innovapedia, un podcast en donde tratamos temas de alto impacto para nuestra sociedad. En este primer episodio conversaremos sobre el dilema de la administración, la estructura versus la estrategia. La estrategia y la estructura son conceptos íntimamente relacionados que influyen en el éxito de las organizaciones. Estos elementos son afectados tanto por factores internos como externos dentro de un ambiente dinámico lleno de retos y oportunidades. Hoy nos acompañan los investigadores Carlos Eduardo Gómez Arenas y Oscar Javier Zambrano Valdivieso para explicar el dilema de la administración. Bienvenidos. Muchísimas gracias, David. Y gracias a todos ustedes por escucharnos y ser parte de este nuevo podcast Innovapedia. Una estrategia para la gestión de la investigación creada para todos ustedes que se apasionan por la investigación, la innovación, el emprendimiento, y temas de actualidad de nuestra sociedad. Un podcast diseñado desde la Rectoría Santanderes, de la Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto. Para todos ustedes, extendemos un caluroso saludo al mundo entero y a nuestro invitado, Dr. Carlos Eduardo Gómez Arenas. Qué placer que nos acompañe usted en el día de hoy en este podcast. Para todos ustedes, antes de darle la palabra al doctor Gómez, el doctor Carlos Eduardo es administrador de empresas, especialista en gestión estratégica de mercadeo. Tiene un MBA del Tecnológico de Monterrey e igualmente tiene una maestría en proyectos educativos mediados por TIC. Es asesor y consultor. Como pueden ustedes apreciar, apreciados oyentes, el doctor Carlos Eduardo Gómez Arenas es un experto sobre el tema que vamos a conversar en el día de hoy. El dilema de la administración, la estructura versus la estrategia. Doctor Carlos Eduardo, bienvenido a esta mesa de trabajo. Muy buenas noches para todos, muy buenas noches, Oscar. Pues un gran placer y oportunidad de estar aquí con usted nuevamente. Muchísimas gracias. Vale, doctor Carlos. Y qué tema tan interesante para poder conversar hoy. Yo sí quisiera empezar con un poco de historia en nuestra mesa de trabajo de este podcast Innovapedia. Estamos hablando sobre el dilema que surge en la administración sobre algo fundamental, ¿no? La estructura versus la estrategia. Pero yo sí quiero, para poder empezar, recordar sobre todo el concepto de estrategia. Que curiosamente, ¿no, doctor Carlos? Nos cuenta que surge a partir del escenario militar. Cuando etimológicamente comprendemos que esta palabra estrategia proviene de este griego stratos, que hace referencia al ejército, y agein, que significa guía. En conclusión, la palabra estrategia proviene de la guía que se debe hacer al ejército. Entonces, imagínate cómo se va reforzando también con ese tema históricamente cuando Sun Tzu, con su obra El arte de la guerra, también nos lleva a corroborar lo que él dijo. Imagínense hace cuántos años ya, y él viene y nos dice allá en el siglo IV, la victoria completa se produce cuando el ejército no lucha. La ciudad no es asediada. La destrucción no se prolonga durante mucho tiempo. Y en cada caso, el enemigo
es vencido por el empleo de la estrategia. Ah, mi doctor Carlos. No, qué interesante. Y efectivamente, quisiera complementar la definición de estrategia porque así como los proyectos, la estrategia tiene un comienzo y tiene un final, es decir, la estrategia no es infinita, ¿sí? No es indefinida. Hay una estrategia, hay unas estrategias para cumplir los objetivos. Y aquí va el complemento de la estrategia. Yo no puedo hablar de estrategia, no puedo hablar de esa guía, no puedo hablar de ese camino para cumplir los objetivos si no tengo objetivos. ¿Y qué es objetivos? Es tener un direccionamiento estratégico, porque los objetivos nacen de esa visión, de esa misión, de ese sueño, de esa inspiración que tienen las organizaciones. Pero esa inspiración no se puede quedar solamente en el aire, no se puede quedar solamente en las nubes, en la mente de los directivos. Tiene que aterrizarse. ¿Y cómo te aterriza? Buscando un camino. Podemos tener objetivos, pero no tenemos cómo alcanzarlos, o los recursos para lograrlos, o el plan para que esos recursos sean optimizados. Es decir, ser eficientes en la gestión. Ahí es donde efectivamente nace la estrategia, de un direccionamiento estratégico que tiene diferentes elementos que acabo de mencionar. Y para ello también necesito, por supuesto, analizar factores internos y externos. La estrategia requiere, para que se pueda dinamizar, analizar esos factores internos y externos de una forma muy precisa, de una forma muy holística y de una forma muy estratégica. Entonces, podríamos decir entonces que la estrategia es el camino para cumplir con esos objetivos, con esos planes, con esa misión, con esa visión. Curiosamente, y reflexionando sobre ese tema, aparece la estructura, ¿no? La estructura organizacional. Pero frente a ese concepto de estructura organizacional, sin alejarnos tanto de esa apreciación que se tiene, que hoy en día o es vertical, o es horizontal, o es transversal, o es circular, pero permea muchísimo que en esa estructura siempre va a estar el concepto estratégico. Y por eso nos aparece también esas apreciaciones de la cultura organizacional como parte fundamental de la estructura. Entonces, toda organización, firma, empresa, negocio, como lo queramos denominar, pues va a tener su misión, visión, su mega, sus principios, valores, pero adicional a eso, siempre va a tener ese colectivo orientado hacia un fin. Y ese colectivo orientado hacia un fin no solamente es el aprenderse de memoria la misión o la visión, que es lo que a veces nos preocupa con el talento humano, o lo que nos preocupa cuando viene la auditoría. Eso trasciende. Y ese trascender va básicamente hacia el otro escenario en el cual, pues, su merced plantea la temática en el día de hoy. Y me parece espectacular. Hacia la estrategia. Entonces, ¿cómo fortalecer la estrategia o cómo lograr la estrategia fortaleciendo la estructura o cómo mantener la estructura fortaleciendo la estrategia? Efectivamente, no puede haber estructura si no hay estrategia, si no hay un planteamiento estratégico, porque ese camino me podrá llevar a cualquier lugar. Si tengo claro el norte, el lugar, por ejemplo, vamos a asumir que vamos a hacer un viaje como familia, como grupo. Si tengo claro a dónde voy a viajar, tengo claro el camino, tengo que tener también claro el camino que debo recorrer, es decir, el cómo lo voy a lograr. Y para eso requiero organizarme. Si voy a organizar un viaje para el año entrante, para fin de año con la familia, tengo que organizarme. Y esa organización implica una serie de actividades que deben tener una secuencia lógica. Y mire cómo aquí ya comenzamos a hablar de temas de componentes de la estructura, así como hace un momento hablamos de componentes del direccionamiento estratégico. Comenzamos a hablar de la cadena de valor, de la cadena de suministro, de esas actividades que requieren una perfecta sinergia. Y aquí es donde aparecen los procesos. Es decir, ese viaje que vamos a hacer, ese viaje que estoy planeando con mi familia, lo podemos hacer tan largo o tan corto como queramos, tan costoso o tan económico como queramos, tan productivo o poco productivo como queramos. Y es en la construcción de los procesos
en donde también encuentro el análisis de factores internos y externos. A veces creemos que solamente en la estrategia tenemos que hacer un análisis de factores internos y externos. También en la estructura. ¿Por qué? Porque no solamente debo analizar la competencia, sino quiénes hacen mejor las cosas, cómo lo hacen, de qué forma los otros son exitosos, por qué ellos sí optimizan los recursos y yo no, por qué ellos logran los resultados y yo no, por qué hay tantos problemas con los procesos. Y ese es uno de los dilemas a resolver en temas de estructura versus estrategia. Apreciados oyentes, apreciado doctor Carlos, estamos indagando sobre un escenario de la administración pura, fundamental. Hoy en día, más que nunca, diría yo, después de este escenario de pandemia, después de que muchos negocios evolucionaron, otros cerraron en el camino para buscar nuevos modelos de negocio, nuevas oportunidades, y para ello, pues tuvo que implicar muchísimo la estructura y la estrategia. Y todo eso se condensa frente a esa revisión del proceso administrativo. Ese proceso administrativo que nos lleva a nosotros, así no tengamos ni una gota de conocimiento desde las aulas, porque yo puedo ser un emprendedor sin haber hecho un curso administrativo, porque genero ideas permanentes. Lo importante es que las ideas no queden ahí, exactamente en eso, en ideas, en sueños, sino que se materialicen. Pero frente a esa materialización está el proceso administrativo. Hay una planeación, hay una organización, hay un direccionamiento, hay un control, hay un seguimiento. Pero frente a esa situación, siempre está implícita la estructura, sea virtual, sea física. Y cómo nosotros, a partir de esa estructura, es que empezamos a hacer esa dinámica de organización. Cómo nosotros, a partir de esa revisión del estudio técnico, esa revisión técnica, de esa revisión del mercado, de esa revisión organizacional y de esa revisión financiera, generamos nosotros todo un escenario estratégico. Pero es que cuando se habla de la estrategia, sí, yo debo tener la estructura, pero es que la estrategia me conlleva a mí a tener esa visión global de lo que yo quiero y sobre todo hacia donde quiero llegar. Sí, efectivamente, en pandemia, hago referencia a lo que acaba de mencionar, se tuvieron que repensar las estructuras y las estrategias. Efectivamente, tuvimos que volvernos 100% más estratégicos y tuvimos que flexibilizar y optimizar las estructuras, ¿sí? Hoy en día, ahora que usted menciona también el tema de cultura organizacional, por supuesto, dentro de la estrategia y la estructura está el componente cultura. Hablamos siempre de que estos procesos nos generaron en pandemia cuellos de botella, eh, personal ineficiente, cansado, de pronto incompetente para la adopción de nuevas tecnologías. Claro, pero esto sucede porque tenemos la cultura de solucionar los problemas con personas y no con procesos. Y aquí pecamos todos los administradores, pecamos todos los directivos, todos los líderes organizacionales. Queremos solucionar los problemas con personas y no con procesos. Pensar primero qué está pasando. Lo primero que hay que hacer es pensar qué está pasando a la luz de los procesos y luego sí mirar las personas, porque finalmente las personas son las que dinamizan esos procesos, ¿sí? Entonces aquí volvemos nuevamente a la pregunta, primero la estrategia o primero la estructura. Y yo diría que dos componentes importantes de la estrategia y de la estructura que suman los dos es el modelo organizacional. Efectivamente, hay que entender ese modelo organizacional. El modelo es el que dinamiza la estrategia y la estructura y ese modelo tiene muchísimas dimensiones. Un modelo, vamos a hablar de algo que hablamos coloquialmente, el modelo de un carro. Un carro tiene muchas partes y juntas hacen que funcione bien o mal, pero de igual forma hay modelos modernos, modelos antiguos, modelos menos antiguos, pero también hay modelos futuristas, ¿sí? Y podemos nosotros comprar un modelo futurista. Yo puedo comprar un carro modelo 2023, 2024, y por qué no pensar, quiero que me diseñen un 2030 y voy a sacarla del estadio. Entonces creo que hay que pensar en el tema de modelo organizacional que integra la estrategia y la estructura como factores fundamentales para el buen éxito del negocio. Espectacular todo lo que hemos conversado hasta este momento con el doctor Carlos Eduardo. Vamos a una pausa y ya regresamos.
En Uniminuto puedes lograr tus sueños de ser un gran profesional. Realiza tu carrera en nuestros programas semestrales en licenciatura en educación infantil y recibe múltiples beneficios. Inscripciones abiertas. Realiza todo tu proceso de inscripción desde casa. Escríbenos a través de nuestra línea WhatsApp 318-298-3136 www.uniminuto.edu. Institución sujeta a inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional. Regresamos. Estamos conversando con el doctor Carlos Eduardo Gómez Arenas, profesor investigador de nuestro programa Administración de Empresas, asesor y consultor empresarial a nivel regional, nacional e internacional. Todo un experto en tema de estrategia. Conversando hoy sobre el dilema de la administración, la estructura versus la estrategia. Bueno, doctor Carlos, ¿y exactamente cómo va ese dilema? No, como todo dilema, tenemos que aclararlo, tenemos que solucionarlo, pero para eso tenemos que entenderlo, y para poder entenderlo tenemos que conocer. Hemos hablado de que el modelo organizacional es el que integra la estructura y la estrategia, pero también encontramos organizaciones con ese tipo de modelos rígidos, modelos menos flexibles. En esos modelos siempre la estructura va por delante. Es decir, por ejemplo, si hay una novedad en el mercado o hay una oportunidad, si la empresa está organizada por departamentos, muy bien organizada por departamento, con procesos documentados, estructurados, absolutamente jerárquica y poco descentralizada, empresa que no trabaja por proyectos, que no trabaja por procesos, siempre piensan primero en la estructura. Y duele mucho cambiar, duele mucho ser agentes de cambio. En cambio, modelos organizacionales que son más flexibles, que son menos jerárquicos, que son matriciales, que son neuronales, que tienen una organización por procesos muy clara, que trabajan por proyectos, que trabajan por objetivos, cuyas personas que hacen parte de la organización son integrales, son holísticas, son interdisciplinares, tendrán una rápida respuesta ante una novedad en el entorno. Definitivamente, el modelo organizacional tiene que ser flexible. De esta forma, podemos decir que la clave del éxito, finalmente, dando respuesta a este gran dilema de una buena estrategia, una buena estructura, es que se requiere la estructura adecuada para la estrategia de la organización. Es decir, la estrategia es la que orienta, la que guía, pero cada organización es un mundo distinto, entonces tiene que tenerse la estructura adecuada para ese tipo de organización, para la estrategia de ese tipo de organización, en el contexto determinado del mercado, nunca saliéndonos de ese contexto. Creo que es un tema importante, hay que reflexionarlo y lo vemos en el día a día. Vemos cada vez que una organización tiene un problema, cada vez que una organización va a buscar una solución a un problema, si el problema es de contabilidad y lo quieren resolver dentro de contabilidad, esa organización no es dinámica. Si tenemos un problema en contabilidad y llamamos al de tecnología, llamamos al de planeación, llamamos al de talento humano, llamamos al de producción y llamamos al comercial, ahí estamos pensando en un modelo organizacional flexible, en donde efectivamente la estructura sigue la estrategia, pero de una forma coherente, porque puede seguirla, pero seguirla de una forma sin un camino, sin un norte. Y aquí estamos pensando integralmente, estructuralmente y estratégicamente. Oye, pues muy de acuerdo contigo, querido doctor Carlos, y me haces acordar de algo, ¿no? Que traigo aquí a referencia, sobre todo cuando uno mira la estrategia relacionada con las actividades de la organización. Esas actividades de la organización también están alineadas con la estructura. Y bueno, voy a comentar 3 apreciaciones sobre 3 autores en 3 momentos diferentes. 1965, Ansoff, creador de la matriz de Ansoff, bajo el mercadeo estratégico, que él afirma que la estrategia es el lazo común entre las actividades de la organización y las relaciones producto-mercado, de tal manera que definan la esencial naturaleza de los negocios en que está la organización y los negocios
que planea para el futuro. Imagínate, o sea, lo está diciendo completamente todo. Pero mira lo que dice Chandler en el 2003. La estrategia es la determinación de las metas y objetivos de una empresa a largo plazo. Las acciones a emprender y la asignación de recursos necesarios para el logro de dichas metas. Y termino, pues yo tendría que terminar siempre en este enfoque hablando del maestro de maestros en la administración y en la estrategia, Peter Drucker, que en el año 2007 nos afirma que la esencia de la estrategia está en conocer qué es nuestro negocio y qué debería ser. Para Drucker, entonces las empresas, dice él, que normalmente se olvidan de lo más obvio, que se olvidan es a qué se dedica la organización y prefieren orientar esfuerzos hacia otras actividades que se orientan o que están enfocadas a todo menos al core del negocio. Entonces, mi querido doctor Carlos, esta disyuntiva entre la estructura y la estrategia, fíjense que qué tema tan importante el que traemos en nuestro podcast Innovapedia del día de hoy. ¿Cómo conlleva esto a contextualizarlo frente a un proceso histórico de crecimiento en la gestión de la organización, en donde se sigue revisando cómo crece la empresa, esa estructura que tiene, qué tan plana es, qué tan vertical es, qué tan transversal es, cómo estamos nosotros dentro de esa estructura comunicándonos, cómo estamos trabajando en equipo, cómo se está haciendo el liderazgo y todo ese proceso que se da alrededor del fortalecimiento de competencias y habilidades estratégicas y administrativas. Pero fíjense también cómo de la mano tenemos que pensar en el corto, mediano y largo plazo. Efectivamente, creo que retomé 3 palabras claves de los autores que acaba de mencionar: un lazo común, recursos y conocimiento. Efectivamente, si no logramos optimizar los recursos, no vamos a lograr llegar a ese camino que nos hemos tratado de cumplimiento de la estrategia. Y eso solo lo hacemos sobre la premisa del conocimiento. Conocer, entender, contextualizar, y para eso somos las personas. Y remato con la frase inicial de los autores: un lazo común. Es decir, trabajar todos mancomunadamente, integradamente, sinérgicamente hacia ese objetivo común que queremos lograr. Doctor Carlos Eduardo Gómez Arenas, ha sido un placer enorme poder compartir esta mesa de trabajo con usted hoy. Qué honor que nos hace para nuestro podcast Innovapedia de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto, Rectoría Santander. Muchísimas gracias, doctor Carlos Eduardo. Muchas gracias a todos y esperemos que con este dilema solucionemos muchos dilemas más. Claro que sí. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos oyen permanentemente en nuestro podcast Innovapedia. No lo olviden, en el día de hoy estuvo con nosotros el doctor Carlos Eduardo Gómez Arenas, conversando en nuestra mesa de trabajo sobre el dilema de la administración, la estructura versus la estrategia. Y bueno, David Mauricio, muchísimas gracias también a vos. Nos quedamos contigo para poder seguir compartiendo con nuestros oyentes temas de interés sobre nuestra institución. Doctor Carlos Eduardo, un abrazo gigante. Muchas gracias. A todos nuestros oyentes, gracias por escucharnos y los invitamos a estar pendientes de nuestro segundo episodio, en el que conversaremos sobre la reestructuración de pensamientos. Innovapedia ha sido dirigido por Oscar Javier Zambrano Valdivieso, con la voz y edición de David Mauricio Mejía Chavarro.